Un hombre puede alejarse de una mujer que ama profundamente sin entender del todo por qué. No es una cuestión de falta de afecto ni de carencia emocional. Tampoco se trata de inmadurez, miedo al compromiso o deseo de libertad. Hay algo más sutil y al mismo tiempo más inquietante operando en su interior. Algo que no se ve a simple vista, pero que genera una reacción poderosa cuando entra en contacto con cierta cualidad invisible en la mujer frente a él. Carl Jung, en sus extensas observaciones sobre la psique masculina, llegó a una conclusión que desafía las creencias comunes. El verdadero motivo por el cual un hombre se retira no tiene nada que ver con las características externas de una mujer, ni con su temperamento ni con sus demandas. El hombre se repliega cuando se encuentra con una presencia femenina que lo confronta con aspectos de sí mismo que ha mantenido ocultos durante toda su vida. No es una retirada por desinterés, sino una huida interior ante el espejo que se forma frente a él. Este rasgo que provoca su reacción no es un defecto, ni una actitud manipuladora. Es una cualidad interna que no se puede fingir ni construir a voluntad. Es autenticidad emocional. Es una forma de estar en el mundo sin máscaras, sin disfrazar lo que se siente. Es la capacidad de una mujer para sostener su propio centro con firmeza, para hablar desde lo más sincero de su ser sin temores ni disfraces. Y esa claridad es tan potente que desencadena un movimiento sísmico en el interior de muchos hombres. Cuando un hombre se ve reflejado en una mujer así, no está observando solo belleza o ternura. Está viendo lo que él mismo no se ha permitido ser. La transparencia emocional de ella hace que él perciba, por contraste, su propio vacío emocional, su desconexión con los sentimientos que ha reprimido desde la infancia. Entonces no se aleja de ella. Se aleja de la posibilidad de enfrentarse consigo mismo. Desde muy temprano, muchos varones aprenden que mostrar emociones es sinónimo de debilidad. Llorar está mal visto. Sentir miedo, expresar tristeza o mostrarse vulnerable son conductas penalizadas. Así, poco a poco, se va construyendo una coraza que reprime todo lo que no encaja en el modelo de fuerza rígida. Sin embargo, esas partes reprimidas no desaparecen. Se esconden. Permanecen latentes en el inconsciente, esperando ser activadas. Jung nombró este contenido interior como el arquetipo del ánima, una estructura psíquica que contiene todo lo femenino que ha sido expulsado de la identidad consciente del hombre. Allí se alojan su sensibilidad, su intuición, su necesidad de conexión emocional, su mundo interno. Cuando una mujer encarna espontáneamente esa profundidad, el hombre no la reconoce solo como una persona. Su psique la transforma en símbolo, en proyección, en puente hacia lo que él mismo ha rechazado dentro de sí. Y es entonces cuando se desencadena el conflicto. Esa mujer le resulta intensamente atractiva, precisamente porque despierta en él una parte dormida. Pero a la vez, esa activación lo pone en jaque. Su personalidad construida, su idea de sí mismo como racional, firme y autosuficiente, empieza a resquebrajarse. No porque ella lo cuestione, sino porque su mera presencia lo conecta con un anhelo que ha evitado reconocer, el deseo de ser completo. La reacción más común del hombre en este punto es el retraimiento. Sin comprender del todo lo que le ocurre, se distancia. Siente una incomodidad creciente, una sensación de estar perdiendo el control. Las emociones surgen con una intensidad inesperada, y eso lo desestabiliza. Él se resguarda detrás del silencio o del desapego, no porque haya dejado de sentir, sino porque está sintiendo demasiado, más de lo que sabe manejar. La paradoja es dolorosa. Cuanto más real es la conexión con esa mujer, mayor es la necesidad de escapar. Cuanto más auténtico es el vínculo, más profunda es la herida que se activa en su interior. No es ella quien hiere, sino lo que representa. No es ella la causa del conflicto, sino el catalizador. Ella le muestra que su mundo emocional está incompleto, que hay zonas enteras de su ser que ha ignorado por años. Y aquí ocurre algo aún más desconcertante. Ella, sin saberlo, suele interpretar su alejamiento como rechazo. Cree que fue demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado transparente. Empieza a preguntarse qué hizo mal. Intenta cambiar, adaptarse, replegarse también. Pero en ese intento, traiciona su propia esencia. Pierde la cualidad que la hacía única, que la hacía real. Y al hacerlo, el hombre siente que algo vital se ha perdido. La profundidad que lo desafió ya no está, y el ciclo se repite. La enseñanza de Jung frente a esta dinámica no es que las mujeres deban suavizarse o volverse menos auténticas para retener a un hombre. Todo lo contrario. La clave está en mantener la conexión con su verdad, sin perseguir ni justificar, sin diluir su presencia para acomodarse al miedo del otro. Porque esa verdad, aunque incomode, es el mayor regalo que puede ofrecer, la oportunidad de que el otro se mire por dentro. No se trata de exigir que él cambie,
ni de convertirse en su guía emocional. Se trata de sostener la propia profundidad con firmeza y compasión, de comprender que su alejamiento no es personal, que tiene raíces más antiguas que esta relación, y de confiar en que solo él puede decidir si quiere caminar hacia la integración de su mundo interior o seguir evitándolo. Lo esencial en esta etapa no es buscar explicaciones en su conducta, sino comprender el mecanismo psicológico que se activa. Cuando un hombre se ve enfrentado a su ánima a través de una mujer real, tiene dos opciones: resistirse o transformarse. No todos están listos para elegir el camino del crecimiento. Algunos preferirán seguir repitiendo vínculos superficiales, donde nada los confronta. Otros, en cambio, aunque con miedo, se quedarán. Y esos hombres que eligen quedarse no lo hacen porque les resulte fácil. Lo hacen porque sienten que algo dentro de ellos está empezando a despertar. Porque reconocen, en el reflejo que ella les ofrece, un llamado a volverse completos. Es un proceso lento, confuso, a veces doloroso, pero profundamente necesario. Por eso, cuando una mujer observa que un hombre se aleja luego de una conexión intensa, no debería asumir que se trata de desinterés. Debería preguntarse si, quizás, lo que provocó en él fue el inicio de un movimiento interior más profundo del que puede asumir en ese momento. Porque cuando una presencia auténtica toca el alma de otro ser humano, el impacto nunca pasa desapercibido. La huella queda. Y a veces, esa huella es el principio de un largo viaje de retorno hacia sí mismo. Un hombre que ha comenzado a sentir el temblor interno provocado por la presencia de una mujer emocionalmente integrada se enfrenta a una decisión silenciosa, una que rara vez formula en voz alta, pero que define su recorrido posterior. En su interior, una voz le susurra que algo ha cambiado para siempre, aunque no sepa nombrarlo. Ya no puede volver a relacionarse como antes, no sin sentir que algo le falta. Y, sin embargo, tampoco sabe cómo sostener la intensidad que esa mujer le despierta. Está suspendido entre dos mundos: el conocido y superficial donde nada lo desestabiliza, y el desconocido y profundo donde todo lo verdadero comienza. Este dilema no se resuelve con consejos ni con fórmulas rápidas. No hay técnica de seducción que pueda guiarlo a través del proceso que ahora se le impone desde lo más profundo de su ser. La mujer, sin pretenderlo, ha desmantelado su estructura emocional acostumbrada. Él ya no puede mirarla como mira al resto. Ella no encaja en sus patrones anteriores, porque no está actuando desde la necesidad, sino desde la verdad. Y esa autenticidad rompe el juego. Ya no se trata de conquistar ni de agradar. Se trata de abrirse o replegarse. No hay punto medio. Aquí es donde muchos hombres se confunden. Sienten una atracción magnética hacia esa mujer, pero al mismo tiempo desarrollan un miedo visceral. No temen a ella. Temen al efecto que produce en ellos. Temen a su mirada porque se sienten vistos de una forma que los desarma. Temen a su calma porque en esa calma se sienten reflejados con brutal claridad. Temen a su fuerza porque les recuerda cuán desconectados están de la suya. Y entonces huyen. Huyen porque quedarse implica cambiar. En esta etapa, es común que el hombre experimente oscilaciones internas. Puede que se aleje físicamente, pero emocionalmente siga vinculado. Puede que vuelva una y otra vez, sin poder sostener la cercanía por demasiado tiempo. Es como si una parte de él quisiera avanzar mientras otra se aferra desesperadamente a sus antiguos mecanismos de defensa. Esta ambivalencia no es estrategia ni manipulación. Es el reflejo fiel de una batalla interna que él mismo no comprende del todo. Para la mujer, esta fase puede resultar desconcertante y desgastante. Ella siente el vínculo, percibe la profundidad, reconoce la conexión, pero también recibe silencio, frialdad o ausencia. Se pregunta si está imaginando cosas, si exagera, si debería callar. Pero dentro de sí sabe que no es ilusión. Lo que sintió es real. Lo que vio en sus ojos no fue ficción. El error no está en su percepción, sino en la forma en que la sociedad ha enseñado a los hombres a reaccionar frente a lo emocional, con distancia, con negación, con miedo. Jung entendía que este punto de inflexión en un vínculo no es una crisis relacional, sino un umbral psicológico. Si el hombre decide cruzarlo, empieza a integrar aspectos de sí mismo que estaban fragmentados. Comienza a dejar atrás la imagen rígida que construyó para encajar en un ideal masculino. Se permite sentir sin vergüenza, hablar desde el alma sin temor a parecer débil. Pero si decide retroceder, reforzará sus defensas y probablemente vuelva a repetir vínculos donde no se sienta desafiado a crecer. La clave, en este momento, no está en insistir ni en retroceder. Está en sostenerse. La mujer que ha activado ese proceso en el otro debe permanecer en su eje, sin volverse salvadora ni víctima. Su función no es guiar al hombre en su transformación, sino continuar siendo lo que es,
una presencia íntegra. Es desde esa coherencia interna que se convierte en un espejo, no en una terapeuta. No necesita explicarle nada, ni convencerlo de nada. Su tarea es mantenerse fiel a su verdad, incluso si él se aleja. Este tipo de presencia tiene un poder silencioso. No presiona, no exige, no manipula, pero tampoco se oculta. No se disfraza para ser aceptada. No reduce su brillo para que otro no se sienta opacado. Su sola existencia, en equilibrio con su mundo interior, actúa como un faro. Y un hombre que ha sido tocado por esa luz, aunque escape, la recuerda. Aunque intente borrarla, la lleva dentro. Porque lo que ella mostró no fue una promesa romántica, sino una puerta a sí mismo. A veces, él regresa, pero no regresa igual. Lo hace con nuevos ojos, con preguntas que antes no tenía, con heridas que empieza a reconocer. Ya no busca tanto recibir, sino comprender. Ya no quiere solo compañía, sino conexión. Comienza a hablar con una sinceridad que antes le resultaba incómoda. Nombra sus miedos. Reconoce sus límites. Se abre lentamente, como quien atraviesa un bosque desconocido, pero esta vez no huye. Esta vez se queda, aunque tiemble. Sin embargo, no todos los hombres eligen volver. Algunos, incluso habiendo sentido algo profundo, prefieren mantener sus esquemas intactos. La intensidad emocional les resulta insoportable. El amor real, ese que transforma, les parece una amenaza. No porque no deseen amar, sino porque temen lo que ese amor les exige. Y en esos casos, la mujer debe saber soltar. No con rencor, sino con la dignidad de quien sabe que su valor no depende de ser comprendida por todos. Este acto de soltar sin cerrarse es, en sí mismo, un gesto de madurez psicológica. No significa rendirse, ni endurecerse. Significa reconocer que cada persona tiene su propio ritmo de evolución. Que no todos están listos al mismo tiempo. Y que esperar eternamente por alguien que no se mueve es traicionarse a uno mismo. El verdadero desafío no es retener a un hombre, sino mantenerse fiel a la propia evolución. Continuar creciendo, explorando, expandiéndose, más allá de si él se queda o no. Porque el objetivo no es encontrar a quien nos complete, sino compartir el camino con alguien que también haya elegido completarse. Jung llamaba a esta unión consciente el matrimonio alquímico, el encuentro entre dos individuos que han recorrido su propio viaje interno y que, desde esa madurez, pueden crear algo nuevo sin perderse el uno en el otro. No se trata de fusión, sino de acompañamiento. No se trata de llenar vacíos, sino de compartir plenitudes. No se trata de necesidad, sino de elección. Y cuando este tipo de vínculo se da, no hay juegos, ni huidas, ni máscaras. Hay presencia, hay verdad, hay espacio para lo luminoso y también para lo sombrío. Hay comprensión de que el amor real no es constante éxtasis, sino trabajo interno compartido. Y en ese espacio, lo emocional ya no es motivo de miedo, sino puente hacia la totalidad. Por eso, la mujer que ha despertado un movimiento interno en un hombre debe recordar que su rol no es sacrificarse para que él se quede. Su rol es sostener su integridad, su claridad, su profundidad, y permitir que él decida si está listo para caminar hacia sí mismo. Porque un hombre que ama de verdad no se queda por costumbre, ni por comodidad. Se queda porque reconoce que, al lado de esa mujer, puede ser el mismo con todas sus partes, las visibles y las ocultas. Y ese tipo de amor, aunque pocos estén preparados, es el único que verdaderamente transforma. Una de las señales más reveladoras de que un hombre ha sido tocado por la profundidad de una mujer auténtica es su comportamiento contradictorio. Puede parecer distante, incluso frío, y al mismo tiempo mantener detalles, gestos o recuerdos que delatan una conexión que aún lo marca. No se trata de indiferencia. Es una lucha interna. El conflicto entre lo que siente y lo que no sabe cómo sostener. Entre el deseo de avanzar y el impulso de protegerse. Jung enseñó que los momentos de transformación más importantes en la vida de una persona no son ruidosos. Son silenciosos, íntimos y, muchas veces, aterradores. Cuando un hombre se encuentra con una mujer que no interpreta ningún papel, que no busca aprobación, que se muestra tal cual es, sin filtros ni estrategias, esa experiencia pone en jaque todas sus estructuras internas. No está frente a una compañera más, está frente a un umbral. No todos cruzan ese umbral. Algunos lo rodean. Otros lo niegan, pero hay quienes, a pesar del miedo, se atreven a atravesarlo. Y ese cruce no ocurre por fuera. No tiene que ver con mudarse juntos, iniciar una relación formal o hacer promesas. Es un movimiento interno, imperceptible desde fuera, pero determinante. Es la decisión de mirarse sin excusas,
de aceptar lo que ha estado oculto, de dejar que esa mujer funcione como un espejo sin romperlo. Lo más desafiante para muchos hombres en este proceso es aceptar que el amor profundo no se siente como los vínculos que han conocido. No está hecho de adrenalina constante, ni de la seguridad que da el control. El amor auténtico se experimenta como vértigo. Es una caída hacia el interior, una sensación de desnudez emocional. Y para quien ha vivido reprimiendo emociones, eso no se percibe como placer, sino como peligro. Aquí es donde el camino de ambos se define. Ella, que ha aprendido a vivir en su centro, no necesita persecuciones ni explicaciones. No trata de convencer. No se disfraza de calma para parecer menos intensa. Permanece. No para esperarlo, sino para no traicionarse. Y él, si está listo, comienza a entender que lo que sintió como amenaza era en realidad una invitación. Que el desorden que ella trajo no era caos, sino vida. Muchos hombres descubren en este punto que su miedo no era al vínculo, sino a sí mismos. A la parte vulnerable que evitaron toda la vida. Al niño interno que nunca fue escuchado. A la tristeza que escondieron tras la ira. A la necesidad de ternura que camuflaron con indiferencia. Y al darse cuenta de eso, el amor se transforma. Deja de ser un campo de batalla y se convierte en terreno fértil para la verdad. Sin embargo, es importante comprender que este despertar no ocurre de forma lineal. No se trata de una epifanía repentina que resuelve todos los conflictos. Es un proceso espiralado, donde el hombre avanza, retrocede, duda, se asusta, pero también empieza a elegir diferente. Elige hablar con más honestidad. Elige quedarse cuando antes huía. Elige mirar a los ojos en lugar de mirar su teléfono. Son pequeños gestos, pero cada uno representa una rendija por la que entra la luz. El papel de la mujer en este punto es más poderoso de lo que parece. No porque ella deba hacer algo en particular, sino porque su sola coherencia actúa como brújula. Ella no se convierte en guía ni en maestra, pero su forma de estar, de responder, de habitar su propio espacio emocional, marca la diferencia. No necesita exigir profundidad, porque la encarna. No necesita pedir respeto, porque su presencia lo impone. Aún así, hay momentos en que él puede retroceder. Puede sentir que el proceso lo supera, que no está listo, y tal vez no lo esté. Es entonces cuando muchas mujeres se preguntan cuánto tiempo más deben esperar, cuánta comprensión deben ofrecer, cuánto de sí mismas deben postergar. Pero esa pregunta, si se formula desde el sacrificio, ya está desenfocada. Porque el amor real nunca pide autotraición. Nunca exige que una mujer se vuelva menos para que otro se sienta más. Jung fue claro al respecto. El proceso de individuación no puede ser delegado. Nadie puede caminar el sendero interno en nombre de otro. Puedes amar a alguien profundamente, pero no puedes obligarlo a enfrentarse a sí mismo. Puedes ofrecer presencia, pero no puedes cargar con el miedo del otro. Puedes acompañar, pero no puedes cargar. Por eso, la verdadera elección no está en si él cambia, sino en si tú te mantienes fiel a tu camino mientras él decide si recorrerá el suyo. Si te desvías, si dejas de crecer, si detienes tu proceso para esperarlo, lo que era amor se convierte en dependencia. Y esa es la trampa más dolorosa, cuando por amor, una mujer renuncia a su integridad. Lo más paradójico es que muchos hombres respetan, en silencio, a la mujer que no se dobla, a la que, con dolor si es necesario, sabe cuándo alejarse. Saben que ella no se fue porque no sintió, se fue porque se eligió. Y eso deja una marca profunda, porque cuando alguien te muestra lo que es amar sin perderse, lo recordás incluso cuando ya no está. Por otro lado, existen hombres que, una vez activados por ese encuentro, emprenden un proceso interno sincero. Se miran, se cuestionan, se acercan a sus emociones sin vergüenza, no para conquistar, sino para evolucionar. Y ese camino los transforma. Empiezan a construir un vínculo donde la profundidad no asusta, donde el silencio no es desconexión, donde la vulnerabilidad no es debilidad. Ese tipo de hombre no huye de la mujer intensa, no se siente amenazado por su luz, no compite con su fortaleza, ni se encoge ante su claridad. La honra, porque sabe que, al lado de una mujer así, solo hay dos caminos, crecer o marcharse. Y él elige crecer, aunque le cueste, aunque duela, aunque tenga que derribar todo lo que creía ser. La relación que se construye entre dos personas que han elegido su integridad no es perfecta, pero es real. Hay discusiones, pero también escucha. Hay miedos, pero también ternura. Hay sombras, pero no hay disfraces. Cada uno sabe que el otro no está ahí por necesidad, sino por decisión. Y esa es la base de todo vínculo que trasciende,
la libertad compartida, la profundidad elegida. Por eso, una mujer que ha activado la conciencia de un hombre no debe subestimarse si él decide no avanzar. Su valor no depende del resultado, sino de su verdad. Ella ha mostrado un camino. Si él lo toma o no, es su responsabilidad. Lo importante es que ella no se pierda intentando que él no se vaya. Porque un hombre que realmente quiere estar, no necesita que lo convenzan. Sabe dónde está la claridad. Sabe quién lo invita a su verdad. Y si tiene el coraje, regresa. Pero si no lo tiene, ella no se detiene. Porque su camino no comienza ni termina con un hombre. Su camino es hacia adentro. Y desde ahí, desde esa conexión interna, nace todo lo verdadero. Una mujer conectada con su profundidad emocional no camina detrás de nadie. Ella no corre tras un amor que se escapa ni se deshace intentando agradar. Comprende que su fuerza no radica en ser elegida, sino en saber elegir. Su presencia no es un recurso para llenar vacíos ajenos, sino una manifestación de completitud interna. Y cuando un hombre se aleja, no interpreta su partida como fracaso. Lo entiende como parte de un proceso mayor, el de reconocer quién está listo para sostener la verdad emocional y quien aún necesita huir de sí mismo. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la experiencia. La mujer que ha vivido el vínculo con un hombre que se retira tras haber sentido algo profundo conoce el dolor del silencio repentino, la frustración de lo no dicho, la sensación de haber tocado algo real solo para verlo desvanecerse. Pero tras ese primer dolor aparece una claridad que transforma todo. No era ella el problema. Lo que provocó en él fue tan auténtico que lo llevó a enfrentarse con partes que nunca había querido ver. Y eso, aunque lo apartó, también lo despertó. El hombre que ha sido activado por la verdad de una mujer no olvida. Puede demorar en regresar. Puede incluso no volver nunca. Pero algo dentro de él ha sido modificado. Ya no puede relacionarse desde la máscara con la misma ligereza. Ya no le basta lo superficial. Ha probado el sabor de lo auténtico, aunque no haya sabido digerirlo. Y esa huella lo acompaña, silenciosa, cada vez que repite antiguos patrones que ya no lo satisfacen. Mientras tanto, ella sigue. No espera. No se congela. Sigue construyendo su mundo, cultivando su profundidad, explorando su propósito. No para demostrar nada a nadie, sino porque ha aprendido que su vida no puede detenerse por la inmadurez emocional de otro. Ha dejado de mendigar afecto. Ha dejado de intentar ser comprendida por quien aún no ha aprendido a comprenderse a sí mismo. Y en ese movimiento, su energía cambia. Es entonces cuando algo poderoso ocurre. Su magnetismo se refuerza. No porque sea inaccesible, sino porque es auténtica. No porque sea dura, sino porque ha aprendido a proteger su paz. Ya no necesita amor a cualquier precio. Ya no quiere vínculos que no puedan sostener el peso de la verdad. Prefiere estar sola en su integridad que acompañada en la falsedad. Y ese estado no es indiferencia. Es madurez. Es haber cruzado el fuego del abandono sin destruirse. Es haber mirado la herida sin victimizarse. Es haberse sostenido cuando el otro se quebró. Esa mujer no es dura, es consciente. No es distante, es selectiva. Y en su selectividad, crea un espacio en el que solo lo verdadero puede quedarse. Jung afirmaba que el alma se siente atraída por lo que necesita para completarse. El encuentro con una persona que encarna lo que hemos reprimido o negado no es casual. Es una llamada interna, una invitación al crecimiento. Pero responder a esa llamada requiere coraje. Requiere dejar de lado las defensas, los juegos de poder, las identidades artificiales. Y muchos no están listos para eso. Por eso, cuando una mujer decide no perseguir a quien huyó, no está renunciando al amor. Está eligiendo el amor propio. Está diciendo, yo ya caminé hasta aquí con la puerta abierta. Si vas a entrar, que sea con los pies firmes y el corazón despierto. Pero yo no voy a salir de mí para ir a buscarte. Y esa decisión, aunque duela, es el acto más profundo de lealtad hacia sí misma. Los hombres que si eligen quedarse, que si deciden cruzar ese umbral, descubren algo inesperado. No estaban frente a una amenaza, estaban frente a una posibilidad. Una oportunidad de ver que su mundo emocional no es un enemigo, sino un puente, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino puerta hacia la conexión real, y que amar no es perderse, sino encontrarse junto a alguien que también eligió encontrarse. Ese amor no es fantasía, es construcción. No se trata de fusiones ni dependencias. Se trata de dos personas completas que se eligen con plena conciencia, que no necesitan manipular ni controlar, que no temen al silencio porque lo habitan, que no escapan de la incomodidad porque la atraviesan juntos.
Y cuando ese tipo de relación sucede, no hay que explicarla. Se siente, se respira, no hay ansiedad, hay presencia, no hay exigencias, hay verdad, porque finalmente, lo que une no es la promesa, sino la integridad. Y ese lazo, aunque no siempre sea fácil, es el único que vale la pena. El verdadero amor no se manifiesta en grandiosas declaraciones ni en gestos espectaculares. Se revela en la capacidad de quedarse cuando es más fácil huir, en la disposición de mirar al otro sin filtros, en el compromiso silencioso de acompañarse sin perderse. Una mujer emocionalmente entera no necesita promesas eternas. Lo que busca no es permanencia física, sino presencia real. Un alma que esté dispuesta a mirar con ella en la misma dirección, hacia adentro. El hombre que puede sostener ese tipo de vínculo no es aquel que tiene todas las respuestas, sino el que se atreve a hacerse las preguntas correctas. No es el que nunca duda, sino el que, incluso dudando, elige no cerrarse. No es el que encarna una fuerza inflexible, sino el que reconoce que su verdadera fortaleza nace de la integración de su sensibilidad. Ese hombre existe. No es un mito, pero solo llega cuando uno deja de perseguir a quienes no pueden vernos con claridad. Y si él no llega, si ese hombre no se presenta o no responde al llamado de la verdad, la mujer no se rompe, no se marchita, no se apaga, porque su valor nunca dependió de ser elegida, sino de haberse elegido a sí misma. Ha entendido que su alma no está al servicio del ego de nadie, que su luz no puede ajustarse al miedo ajeno, que su amor no tiene sentido si tiene que reducirse para ser tolerado. El amor verdadero, desde la visión de Jung, solo es posible entre dos personas que han asumido la tarea de conocerse profundamente, que han atravesado sus propias sombras, que han reconocido sus carencias sin proyectarlas, que no usan al otro como escudo, sino como espejo. Dos seres que, sin necesidad de completarse, se encuentran completos, y desde ahí, construyen. Ese encuentro no es común, pero es posible. No es fácil, pero es real. Y cuando sucede, no se trata de controlar ni de retener. Se trata de acompañar, de crear un espacio donde ambos puedan seguir siendo quienes son, mientras eligen crecer juntos, con respeto, con libertad, con verdad. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras resonaron contigo, si reconoces en ti esa mujer que no se reduce, que no huye de su profundidad, que no cambia su esencia para no incomodar, entonces ya lo sabes, no estás sola. Y ahora, me gustaría pedirte algo simple pero poderoso. Si este mensaje te habló directamente al corazón, si tocó una experiencia que viviste, o si sientes que describes exactamente lo que alguna vez atravesaste, haz lo siguiente. Escribe la palabra reflexión en los comentarios. ¿Por qué? Porque escribirlo no es solo participar. Es declarar que estás presente, que eres consciente, que elegiste dejar de ser la que espera y comenzaste a ser la que elige. Cuando escribes reflexión, estás activando una respuesta dentro de ti. Estás diciendo, estoy lista para dejar de disminuirme por amor. Estoy lista para elegir desde mi verdad. Estoy lista para caminar hacia relaciones que honren mi profundidad. Y al hacerlo, te unes a muchas otras mujeres que también despertaron, que también se cansaron de vínculos superficiales, que también decidieron vivir desde el alma, y no desde el miedo. Así que ya lo sabes. Escribe reflexión. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escucharlo. Y deja en los comentarios tu experiencia, o una reflexión propia sobre este tema. Puede ser breve o extensa, pero que venga desde tu verdad. Porque esa verdad, aunque a veces incomode, es lo único que te hará libre.